Acompáñenme a orar, por favor, y pidamos al Señor que Él use su palabra para edificar nuestras vidas. Mi Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana y la bendición que tenemos de poder cantar, Señor, y poder reconocer cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres, Señor. No hay nadie como usted, no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. A este Dios tan maravilloso oramos y pedimos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu palabra. Hemos leído lo que ella enseña y ahora, Señor, permítenos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder tener discernimiento, para poder entenderla y aplicarla a nuestras propias vidas, Señor. Y de esta manera dar frutos que te den honra y gloria. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Esta mañana, como dije, vamos a continuar meditando en el Evangelio de Juan. Tenemos algunas semanas, algunos meses, ¿no?, de estar meditando en el Evangelio de Juan. Y tengo que ser honesto con ustedes. Ha sido de mucho ánimo para mi corazón estar meditando, estar estudiando cada versículo, cada capítulo de este hermoso evangelio. Las últimas prédicas, por supuesto, han sido de bendición para nuestras vidas. Tenemos varios domingos ya, ¿no?, estar meditando ahí en el aposento alto junto a los discípulos. Primero junto a los 12, ahora solo 11. Y a manera de un pequeño repaso de lo que nosotros vimos el domingo pasado, nosotros hablamos del odio del mundo. De hecho, el versículo, los primeros 4 versículos del capítulo 16 hacen una conexión del capítulo 15. De hecho, hay una conexión directa acá porque dice, les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya había dicho en el capítulo número 15, donde el Señor les recordó a sus discípulos, les advirtió, los preparó y les dijo, el mundo los va a odiar, el mundo los va a odiar. Y hay muchas razones, ¿no? Domingo pasado vimos varias razones de por qué el mundo odia a los discípulos de Cristo. Y por supuesto, odia porque odió primero a Cristo. El mundo odia al creyente porque ya no le pertenece. El mundo odia a Cristo porque eso revela el desconocimiento que ellos tienen del Padre. Pero también el odio del mundo no frustra los planes de Dios. Más bien confirma el cumplimiento de su palabra. No se le ha salido de control al Señor los propósitos, el destino del mundo. Todo está bajo sus planes. Y entonces de este modo nosotros llegamos al capítulo 16 y los primeros 4 versículos, como yo dije, es una continuación del capítulo número 15. Hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas con algunas verdades también. Y las preguntas las vamos a responder con otras preguntas, pero que son verdades también. Y por ejemplo, vamos a ver qué es lo que el mundo hará con nosotros como discípulos. Va a odiarnos, ¿verdad? Va a odiarnos, dicen los primeros 4 versículos. Pero ¿qué es lo que Cristo hace por nosotros? ¿Qué es lo que Cristo hace por nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu hace en el mundo? ¿Y qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? Y vamos a responder esas 4 preguntas. Primero, ¿qué es lo que Cristo hace por nosotros? Bueno, mira lo que dice. Versículo 1 del capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. ¡Wow! Lo que está haciendo acá Cristo es preparando a sus discípulos para perseverar en un mundo hostil. Sí, vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo hostil. Les he dicho estas cosas, dice, para que no abandonen su fe. Para que no abandonen su fe. Y aquí esa expresión proviene de un verbo que puede traducirse
Bueno, la Reina Valera dice, para que no tengáis tropiezo. Parafraseando sería, o lo que está diciendo es para que no abandonen su fe. Eso describe a alguien que cae porque encontró un obstáculo inesperado. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, quiero evitar que abandonen su fe cuando llegue el sufrimiento. Ustedes no saben cuándo va a llegar el sufrimiento, pero va a llegar. Entonces, el Señor lo está preparando acá. Cristo está preparando a sus discípulos para que ellos puedan perseverar en un mundo hostil. Entonces, Él les dice, ¿verdad?, que quiero evitar, en otras palabras, como el buen nicaragüense, quiero evitar que abandonen su fe cuando llegue el sufrimiento. Y si yo les preguntara o les hiciera una pregunta retórica, levanten la mano acá el que no ha sufrido. ¿Poco o mucho? Todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos pasado por situaciones que han provocado dolor en nuestros corazones. Gente en quienes confiábamos, gentes en quienes hemos invertido tiempo, gente a quienes le hemos demostrado cariño, amor, respeto. De una u otra manera han traicionado la confianza. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que sí, eso ha pasado. Pero también gente que no tiene nada que ver con nosotros ha causado dolor también. Entonces Jesús dice, literalmente, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice una traducción, ¿verdad? Bien, bastante conocida. Entonces Jesús lo que está haciendo acá es que no está eliminando la prueba, no está diciendo, tranquilo muchachos, tranquilo, no. Es como, si podríamos decir así, un barco, los que hemos viajado a la isla de Ometepe sabemos lo que es andar en un ferry. Un ferry fue diseñado, un barco fue diseñado para navegar, estar en el agua. El agua está a su alrededor. El problema es cuando el agua comienza a ingresar al barco, ¿sí o no? Entonces el barco fue diseñado para flotar. No hay ningún problema que el agua esté alrededor del barco. Es más, la necesita. Si no, no puede flotar. El problema es cuando el agua comienza a meterse al barco. Y eso pasa con nosotros. No hay ningún problema que circunstancias difíciles estén a nuestro alrededor. El problema es cuando esas circunstancias difíciles comienzan a afectarnos. Usted como creyente, yo como creyente, vivimos en medio de un mundo hostil. Es la verdad, no podemos evitarlo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el mundo comienza a meterse en nosotros. Ahí comienzan las dificultades, ahí comienza el problema. Entonces, Jesús acá no le está diciendo a sus discípulos, tranquilo, yo me voy, porque ese es el contexto. Recuerdan, estamos en el aposento alto, ya ha lavado los pies, ya ha cenado, ya le ha dicho a Pedro que lo va a negar. Pedro dice, no voy, primero muero, tranquilo, ¿no? Yo sé que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y a Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas ya había salido, ¿verdad? Entonces, ahí está, y Jesús le dice que él se va. Que él se va, y van a ver más adelante qué es lo que Jesús le da. Y es más, no solo le dice que él se va, les conviene a ustedes que yo me vaya, le dice. Entonces, mire qué interesante. Observe acá la diferencia, miren bien. Porque vivimos también en un mundo donde hay falsas enseñanzas. Enseñanzas que parecen románticas, bonitas, ilusorias, qué sé yo, pero tristemente son falsos maestros. Y estos maestros prometen, si vienes a Cristo, todo va a mejorar. Y Jesús dice, si vienes a mí, el mundo los va a odiar. Eso es lo que está enseñando. Si vienes a mí, si aceptas, si decides ser mi seguidor, el mundo te va a odiar. Pero hoy en día es que si vienes a Cristo, levante la mano el que quiera aceptar a Cristo y todos tus problemas, todas tus deudas, el Señor las va a cancelar. Eso no es así. Si usted tiene deuda, comience a trabajar fuerte y duro para pagarlas. Hágase responsable de eso. Si vienes a Cristo, dice Jesús, el mundo va a odiarte. Si vienes a mí, el mundo va a odiarte. Pero yo estaré con ustedes, le
estés, yo estaré contigo, dice Jesús. Eso demuestra, ¿no?, la identidad del cristianismo, la autenticidad del cristianismo. Que ser cristiano no es cosa fácil. Nunca ha sido fácil ser cristiano. Bueno, hasta hoy en día, para muchos puede ser fácil, pero eso no significa ser un cristiano auténtico. Para el cristiano auténtico, ser auténtico cristiano, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y es interesante porque aquí lo que nosotros vemos en el versículo número 2 es un tipo de odio religioso. Dice, los expulsarán de las sinagogas. Ser expulsado significaba mucho. Perder la familia, amigos, trabajo, reputación, incluso la identidad social. No era simplemente cambiar de iglesia, como mucha gente hoy en día hace. Que hasta van de iglesia en iglesia hasta que encuentren una donde le endulzan el oído. No. Si usted ha encontrado una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, ahí permanezca. Si usted cree que Dios le trajo acá, ahí permanezca, aquí permanezca. Comience a crecer, comience a caminar, involúcrese, participe. El próximo mes voy a anunciar específicamente la fecha donde vamos a tener una clase que nosotros como iglesia llamamos Bienvenida y Membresía, donde damos a conocer quiénes somos, lo que hacemos, por qué creemos esto, nuestra historia como iglesia, nuestra creencia, nuestros pilares, nuestros valores, nuestro ADN. Y de esta manera usted va a poder conocer un poco más. Si usted es alguien que nos visita por primera, segunda, tercera vez, si usted tiene algunos meses y no ha participado de esta clase, yo quiero invitarles a estar pendiente de la fecha próxima que vamos a tener. Entonces, no era simplemente cambiar de iglesia, no era simplemente cambiar de sinagoga, no. Era quedar aislado de toda la sociedad, de toda la comunidad. Entonces, cuando Jesús les dice que en el versículo número 2, los expulsarán de las sinagogas, no le estaba advirtiendo sobre una molestia dominical ahí, no, o sabática, no. Le estaba diciendo, van a perder su sustento, van a perder sus amigos, van a perder incluso el techo de sus familias, de sus familiares. Imagínense ahí el pánico en la mesa con sus discípulos, de estos discípulos que están con Jesús ahí. Por supuesto, eso es justo lo que Jesús está diciéndole. Él, si podemos decir así, suelta una bomba ahí en el aposento alto. Ahí, y le dice, les conviene que yo me vaya. No solo le está diciendo, miren, van a pasar todo este tipo de situaciones. Pero no solo eso, es mejor, le dice, les conviene que yo me vaya. Entonces, para los discípulos esto puede sonar o sonó como algo descabellado, absurdo, loco, sin sentido. ¿Cómo nos va a convenir quedarnos solos frente a semejante situación, semejante amenaza? Por supuesto, ellos se sentían seguros caminando al lado del maestro, ¿sí o no? Se sentían seguros. Pero mire lo que sigue diciendo. Es algo todavía más fuerte. Llegará el tiempo, miren bien, llegará el tiempo en que quienes los maten, escuche, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Ese es el odio religioso. Y eso es lo que pasa muchas veces. Usted solo enciende su televisor si tiene, ¿verdad? Espero que no solo tenga ahí el celular, ahí. Tampoco es exigido que tenga el televisor. Pero si usted enciende cualquier pantalla y ve las noticias, lo que está pasando, hay un odio religioso por todos lados. Hay un fanatismo religioso. Mucha gente hace un montón de cosas horribles porque creen que están prestando un servicio santo a Dios. Tristemente. Entonces el odio religioso es más peligroso porque cree hacer la voluntad de Dios. Cree que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces no es suficiente con ser sinceros. No es suficiente con ser obedientes, porque sinceramente y obedientemente puedes estar equivocado.
en tu forma de pensar o creer. Entonces Jesús acá está preparando a los discípulos para algo que ocurrirá. De hecho, lo miramos ya en Hechos, ¿verdad? Los primeros capítulos de Hechos. Por ejemplo, miramos a Esteban, que fue apedreado. Esta gente creyó que estaba haciendo lo correcto, que estaban honrando al Señor, y lapidaron a Esteban. Cuando Esteban comenzó a predicarles, a Santiago. De hecho, lo que hacía Pablo, recuerden, antes de su conversión, que entraba, pedía cartas a los líderes del Sanedrín, autorización pues para poder entrar a cualquier casa y sacar arrastrados a los cristianos. Ahí está. Entonces, mis hermanos, quizás hoy pocos van a ser expulsados de una sinagoga, no sé, posiblemente o de una iglesia, a menos que andes rebeldemente en pecado. Pero muchos, por el simple hecho de ser cristianos, son excluidos de ciertos lugares, de los grupos, de oportunidades laborales. La vez pasada estaba leyendo y hay un estado en Estados Unidos, creo que es Utah, donde los mormones controlan la industria. Si ser cristiano en Utah es algo fuerte, algo crítico, algo pesado. Entonces los cristianos sí son expulsados o aislados de esas oportunidades laborales. Posiblemente te cueste algunas amistades decir que eres cristiano, y vivir como un cristiano real te va a costar ciertas amistades. No porque ustedes sean desagradables, no, sino porque pertenecen a Cristo. Y cuando uno pertenece y vive como Cristo, va a cumplirse lo que el Señor dijo. Los van a odiar porque me odiaron primero a mí. No le están odiando simplemente a ustedes. Le están odiando porque me odian a mí. Sí. Pero mis hermanos, el cristiano debe estar construido como esos edificios de Japón o de Chile, ¿verdad? Ustedes han escuchado la historia de esos edificios de Japón y de Chile. Ustedes saben que Japón es una de las islas que más tiembla, y Chile, en el continente americano, en el sur, es uno de los países que más tiembla. Pero estos países tienen normas de construcción súper estrictas. Estos edificios son construidos en zona sísmica, porque sí, pero no se diseñan para evitar los terremotos, no. No se diseñan para evitarlos, no. Se diseñan para poder permanecer de pie cuando lleguen los terremotos, cuando lleguen los sismos. Jesús hace exactamente eso. No evita todos los terremotos en nuestras vidas. Más bien está construyendo discípulos para que puedan permanecer firmes. La persecución o el sufrimiento no deben sorprendernos a nosotros como creyentes. Lo que hace la verdad es que nos prepara. La verdad nos fortalece más que la ilusión que puede consolarnos. Me encanta cómo lo dice la Confesión Bautista de 1689, en el capítulo 14, habla de la fe salvadora. Dice: la fe salvadora es fortalecida por Cristo y persevera a pesar de muchas debilidades. No estoy leyendo textualmente lo que dice la confesión en el capítulo 14, pero estoy parafraseando. Ahora, no porque el creyente sea fuerte, sino porque Cristo sostiene nuestra fe. Sí, Él es el que nos sostiene. Mis hijos tienen algunas bicicletas ahí guardadas de hace varios meses. Y un día de esto me estaba acordando mi hijo menor: papá, ¿y cuándo va a reparar las bicicletas? Están dañadas. Pero recuerdo cuando comenzamos a pasear hace varios meses, y le estaba enseñando a David, y yo lo sostenía. Creo que a usted le ha pasado lo mismo, ¿no? Lo sostiene del asiento, de la parte de atrás. Pero hay un momento en que usted como papá suelta para que él siga, y él cree que usted lo está dejando solo, y no lo está dejando solo. Es una forma de enseñarle, ¿sí o no?
Es una forma que Él fortalezca su confianza, se fortalezca sus habilidades. Entonces, llega un momento en que podemos sentir que Dios nos suelta, pero no es así. No nos está soltando definitivamente. El hijo así piensa, ahora estoy solo. Y si usted es como yo, usted va a pensar o ha pensado alguna vez, estoy solo. No, en realidad no estamos abandonando a nuestros hijos cuando soltamos el asiento. Solo hemos cambiado la forma de ayudarlos, ¿sí o no? Vamos detrás de Él. Vamos caminando, vamos corriendo ahí, casi a la par de Él. Eso es exactamente lo que ocurre acá. Los discípulos sienten que van a perder todo cuando Jesús se vaya. Jesús les dice, no perderán mi ayuda, recibirán una ayuda aún mayor, les dice. No tendrán menos de mí. No tendrán menos de mí, tendrán al Espíritu Santo habitando permanentemente en ustedes. Eso es lo que está diciendo. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No se las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. No le está diciendo todo. Jesús se compadece acá de sus discípulos porque saben que no van a ser capaces de soportar todo. Ahora, versículo 5, ahora ya voy a aquel a quien me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? En cambio, se entristecen porque les he dicho esto. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Mis hermanos, podemos meditar y hacernos una pregunta. ¿En qué áreas de mi vida he comenzado a negociar mis valores solo por evitar el rechazo o solo por encajar en mi entorno? Sucede muchas veces, sucede en muchos cristianos que comienzan a negociar sus valores, comienzan a ceder concesiones. ¿Por qué? Por el solo hecho de evitar el rechazo, por el solo hecho de encajar en un mundo donde ya el Señor nos ha sacado. No pertenecemos a este mundo, estamos en el mundo, pero no abrazamos ni practicamos los valores de este mundo. Una vez más, ¿qué es lo que Cristo hace por nosotros? Cristo fortalece a su iglesia mediante el envío del Espíritu Santo. Ese es otro principio. Cristo fortalece a su iglesia, a sus discípulos. ¿De qué manera? Enviando al Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 5 y 7. Ahora me voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde va? ¿A dónde voy? En cambio, se entristecen porque les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Voy a leer el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de Dios y de juicio que viene. Wow. Pero desde el versículo 5 al 7, lo que está enseñando es que el Señor fortalece a sus discípulos. ¿De qué manera? Enviando a su Santo Espíritu. Y aquí encontramos una de las declaraciones más sorprendentes de todo el Evangelio. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Por qué? Los discípulos jamás habrían dicho eso. Señor, es mejor que te vaya. Déjanos solo. Ninguno de ellos hubiera dicho eso. No. O sea, los discípulos están tristes. Piensan únicamente en su pérdida, en la pérdida de ellos mismos, en la pérdida de ayuda, en la pérdida de respaldo, en la pérdida del maestro. Pero Jesús está pensando en la ganancia, en el beneficio para ellos. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Pensamos en lo que estamos perdiendo, en lo que supuestamente estamos perdiendo. Y Jesús dice, no, es mejor. Es mejor eso. O sea, es más beneficioso, es mejor. Esto es para ustedes de mayor provecho.
Humanamente hablando, esto parece absurdo, loco, sin sentido. ¿Cómo puede ser mejor que Jesús se vaya? Porque mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, podían estar con Él, podían seguirlo. A Galilea, a Jerusalén, a Samaria, a donde quiera que Él fuera, ellos iban con Él. En cambio, mire bien, ¿por qué es mejor que Él se vaya? Porque el Espíritu Santo, dice, habitará en cada creyente. En cada creyente. No solo caminaría junto a ellos, habitaría dentro de ellos. Dentro de cada creyente también. Entonces, iglesia, muchos creen y piensan, si pudiera ver a Jesús físicamente, mi fe sería mucho mayor. Si tan solo pudiera escuchar su voz, yo creería aún más. No dudaría tanto. Tomaría esta decisión de una mejor manera. No. El Señor dice exactamente lo contrario. El privilegio del creyente del nuevo pacto es superior. Tenemos al Espíritu Santo permanentemente habitando en nosotros. Eso es mejor. Eso es mucho mejor para nosotros. Entonces, por favor, tenga en mente esto que les voy a decir. La partida física de Cristo permitió una presencia espiritual mucho mayor. Sí, la presencia física de Cristo permitió una presencia espiritual mucho mayor. ¿Cuál fue esa? El Espíritu Santo. Entonces los creyentes nunca caminamos solos. No. Dios no solamente nos acompaña. ¿Qué hace? Habita en nosotros. Y solo para los que les gusta anotar, el capítulo 1 de Efesios habla de todo esto, de la garantía, del sello del Espíritu Santo como la morada en nosotros, la morada del Espíritu Santo como el sello y la garantía de que realmente pertenecemos a Dios. Entonces me encanta, una vez más, cómo lo enseña acá la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo 8, hablando de Cristo como mediador. Textualmente dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él ciertamente y eficazmente aplica y comunica la misma, intercediendo por ellos, uniéndolos así por su Espíritu, revelándoles en y por la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Ahí está. Lo que este párrafo enseña es que después de su ascensión, después de la ascensión de Jesucristo, Él no se limita a hacer posible la salvación, sino que desde su estado de exaltación intercede por aquellos que Él ha elegido. Entonces, esto aplica activamente todos los beneficios de la redención. Aplica ese beneficio, esa bendición a sus elegidos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo y de la palabra que Él ha inspirado. Ahí está. Ahí está. Cristo nunca nos deja solos. Nunca deja solo a los suyos. Entonces, el mayor beneficio de la partida de Cristo, ¿cuál fue? El envío de su Santo Espíritu. El envío del Consolador, pues. Entonces, escuchen, mis hermanos. Resistir la presión externa requiere persistencia, requiere valentía. Pero de nada sirve ser valientes si estamos caminando en la dirección equivocada, como un fanatismo religioso, como un comportamiento religioso simplemente, algo legalista. Pero el Espíritu Santo no solo nos da valentía para resistir la presión, también nos da la claridad mental para no ser engañados cuando la cultura o el mundo trata de confundirnos. ¿Se da cuenta? Eso nos lleva al siguiente punto, la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo hacia el mundo. Mire qué interesante. La misión del Espíritu Santo hacia el mundo. Mire el versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene.
El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a conocerme, a creer en mí. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Wow. Entonces el Espíritu Santo confronta al mundo con la verdad del Evangelio. Mis hermanos, preste atención porque este es el corazón de este pasaje. Jesús presenta aquí al Espíritu Santo como un fiscal divino, mostrándole al mundo, convenciéndole, poniendo las evidencias sobre la mesa de que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Aquí el verbo convencer no solo significa convencer intelectualmente, mentalmente, significa poner en evidencia, exponer la culpa, demostrar judicialmente la culpabilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano. O sea, poner la evidencia es poner la culpa en la escena de un tribunal. O sea, el mundo cree que está juzgando a Jesús, ¿verdad? Va a llegar la hora, al día siguiente, esa misma noche, después que sale, ¿verdad? Con algunos de sus discípulos. El mundo cree que está juzgando a Jesús. Pero el Espíritu demuestra acá que el verdadero culpable, ¿quién es? El mundo. El mundo. Entonces va a convencer al mundo de pecado. No cualquier pecado. Mira el versículo número 9. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Se niega a creer en mí. Entonces la raíz del pecado, ¿qué es? Es la incredulidad. Todos los demás pecados nacen de ahí. Por eso no debe sorprender a ninguno de nosotros como creyentes. Miren, es interesante porque la raíz de todos los pecados es la incredulidad. Vamos a decir, la raíz, de ahí va el tronco. Y de ese tronco nacen un montón de ramas. Y las ramas solo son una muestra o un tipo de pecado que el mundo tiene. Alguien puede pecar siendo heterosexual, siendo infiel, cayendo en el pecado de la lujuria, pecados sexuales. Alguien puede pecar practicando otro tipo de pecados sexuales horribles, pero que la persona heterosexual se horroriza, porque ¿cómo es posible que esté pecando de esta manera? ¿Cómo puede ser atraído por otro hombre, este hombre? ¿Cómo puede ser atraído por una mujer, esta mujer? Pero este que es heterosexual está siendo infiel a su esposa. O está siendo infiel a su esposo. Y el que roba se horroriza por aquel que hace esto, pero él también está robando. Y entonces las ramas solo son una muestra del montón de pecados que el ser humano comete. Pero la raíz, ¿cuál es? La incredulidad. De ahí, de no creer creer en Dios. De pensar que están bien. De pensar que están bien. Entonces, no es cualquier pecado que va a convencer al mundo de que realmente necesita arrepentirse. Pero también dice de justicia. Mira el versículo número 8, de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Por qué justicia? Porque el Padre recibe al Hijo. La resurrección y la ascensión de Jesucristo son una declaración pública de que Jesús era verdaderamente justo y de que su muerte fue algo injusto, humanamente hablando, ¿no? El mundo lo condenó, pero el Padre lo vindicó, o sea, le dio su lugar. La resurrección, la ascensión y la glorificación del Hijo solo es un tipo de condenación hacia el mundo, evidenciando que el mundo lo condenó.
injustamente, porque Él nunca pecó. Y eso demuestra nuestra culpabilidad. No simplemente fueron los soldados romanos, es que Él cargó con nuestros pecados. Y habla también del juicio que viene. Entonces la cruz parecía la derrota de Cristo acá, pero en realidad fue la derrota de Satanás. Hay un dicho que se popularizó entre, por ejemplo, Agustín de Hipona, los reformadores, algunos padres de la iglesia antes de los reformadores, ¿no? Ellos, incluso Martín Lutero lo modificó de alguna manera. Ellos decían, ¿verdad? Era un dicho que se manejaba entre ellos. El diablo quedó como un perro atado en una cadena. Puede ladrar y rugir, pero solo puede morder a quien voluntariamente se le acerca. Y Primera de Pedro 5:8 compara al diablo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces el Espíritu es el Espíritu quien confronta al mundo con la verdad del Evangelio. Nosotros no convencemos a las personas. Nosotros argumentamos, predicamos, oramos, pero quien convence realmente es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso produce humildad y descanso a la hora de ejercer la misión, a la hora de obedecer la misión y ser obediente a la hora de compartir el Evangelio. No soy yo quien va a convencer, no soy yo quien va a hacer el trabajo en el corazón de la gente. Y esto es triste porque, bueno, esto es triste la otra parte, ¿verdad? Esto es una gran verdad, pero lo triste es que muchos líderes religiosos usurpan el lugar del Espíritu Santo. Ellos quieren hacer el lugar del Espíritu Santo, convencer a la gente que están en pecado. Y al hacerlo, abusan de la autoridad que Dios no le ha dado. Eso es lo triste, que hay líderes abusivos también en las iglesias. Y hay que decirlo. Quien va a convencer, quien va a confrontar al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Ahora, como creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a convencer a usted también, así como lo convenció la primera vez para reconocer que estaba en pecado, que estaba muerto espiritualmente. Y usted reconoció que lo necesitaba como Señor y Salvador. También ahora que Él habita en usted, le va a convencer cuando usted peque. Sí, claro que sí. Voy a dar un ejemplo de esto, de lo que he estado hablando acerca del evangelismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un abogado puede prestar o presentar todas las pruebas de un caso, un ejemplo, ¿verdad? Pero si el juez no dicta sentencia, nada cambia, no pasa nada, no se hace justicia. El abogado puede presentar todas las pruebas, pero mientras el juez no dicte sentencia, no se ha hecho justicia. Eso pasa con nosotros. Presentamos el Evangelio, pero el Espíritu Santo es quien aplica esa verdad en el corazón del ser humano. ¿Sí? Mis hermanos, nadie nace convencido del Evangelio. Usted y yo una vez fuimos convencidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Nosotros estábamos antes, como dice Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nadie nace convencido del Evangelio. El Espíritu Santo hace visible lo que el pecado mantiene oculto. ¿Sí? Entonces la conversión del pecador es una obra sobrenatural. Esto, por supuesto, puede hacer dos cosas. Primero, a nosotros es un llamado a ser humilde y a reconocer que solo fue por gracia, ¿verdad? Sola fe, sola gracia, sola fe, solo por Cristo. Y solo, entonces, a Dios la gloria. Eso. Segundo, conocer esta verdad, que la conversión del pecador es obra sobrenatural, es una obra divina que solo el Espíritu Santo puede hacer. Debe también darnos descanso para la hora de compartir el Evangelio con otros. Dejar en manos del Señor lo que el Señor quiere hacer con esa persona. No me corresponde a mí.
A mí me corresponde, a usted le corresponde solo ser fiel en compartir el Evangelio. Quien va a llevar esa verdad de la mente al corazón va a ser el Espíritu Santo. Nada más. El capítulo número 10 de esta confesión nos enseña: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que estaban por naturaleza, llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Esto es lo que llamamos en la teología reformada el llamado eficaz. El llamado eficaz. Y Juan 16 es prácticamente la explicación de este capítulo. Es el Espíritu Santo quien va a convencer al mundo. Entonces debemos preguntarnos, una pregunta de reflexión para todos nosotros: si alguien evaluara el ambiente, en el entorno de mi casa, una semana, 15 días, tus palabras, tus reacciones, tu trato con tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿qué pasaría? ¿Qué vería? ¿Vería a Cristo reflejado o el reflejo del orgullo del mundo en tu ambiente, en tu entorno? ¿Qué es lo que veríamos? Si yo le asignara a uno de tus hermanos acá de la congregación: esta semana vas a vivir en la casa de esta familia, vas a anotar todo lo que ves, todo. ¿Qué anotaría este hermano? Por último, miremos la misión del Espíritu Santo hacia la iglesia o a sus discípulos. Miramos la misión del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en el mundo. Ahora, la obra del Espíritu Santo en sus discípulos, en los creyentes, en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia para glorificar a Cristo. Miren lo que dice el versículo 12 y 15. Me queda claro aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que han oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Ahí está, el Espíritu Santo guía a la iglesia, guía a sus discípulos para glorificar a Cristo. Hasta este punto los discípulos todavía no pueden comprender todo. Es interesante, ¿no? Es interesante. No porque sean pocos inteligentes, no, sino porque la obra de Cristo aún no había concluido. No había concluido. Faltaban varias cosas acá. ¿Qué faltaba? La cruz, la resurrección, la ascensión y faltaba algo más. Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo, exactamente. Entonces, después de eso, comprenderían plenamente. Fue hasta después que el Espíritu Santo comenzó a morar en ellos, que ellos se llenaron de valentía, que ellos se llenaron de convicción, que ellos fueron empoderados para poder cumplir con la gran comisión que Él les había encomendado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, dice el versículo 13. No significa esto nuevas revelaciones para todos los creyentes. No. En primer lugar se refiere acá a los apóstoles, a estos discípulos, quienes serían guiados para recordar y comunicar fielmente las enseñanzas de Cristo mismo. Él les recordará todo lo que yo les estoy diciendo, le dice. Ahora, en segundo lugar, ese mismo Espíritu Santo es quien ilumina hoy en día al creyente, a la iglesia, para que nosotros podamos entender la revelación ya dada. ¿Dónde? En su palabra.
Sí. No para añadir nuevas doctrinas. No, no, no. Es para que podamos entender lo que el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos a escribir lo que escribieron. Él es quien nos ayuda. Entonces, esto acá armoniza, por así decirlo, con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Estábamos viendo eso en el último curso del Instituto Bíblico, donde estamos un grupo de hombres estudiando. Estábamos viendo acá la suficiencia, la autoridad, la inspiración de las Escrituras. Y lo hemos estudiado en el pasado nosotros también como iglesia. Hemos visto el principio de sola Escritura, un principio que los reformadores sostuvieron con sus propias vidas. Entonces, este es el ministerio del Espíritu. Observe acá el centro del texto. No habla de sí mismo, no busca su atención, Espíritu Santo, ¿verdad? No habla de sí mismo, no busca atención, no busca protagonismo, más bien dice, glorifica a Cristo. Ese es el verdadero ministerio del Espíritu Santo, donde Cristo es exaltado. Ahí está obrando el Espíritu Santo. Donde Cristo queda desplazado, algo está mal. Lo triste para nuestro contexto, y lo tengo que mencionar, es que muchas veces la gente se va a los extremos. A los extremos. Todo es espiritual. Todo lo que sucede lo relacionan, lo espiritualizan. Y por otro lado, nada. No. Esto es la naturaleza. Estas son las leyes. Esto es la sociedad. Esto es así. Eso es lo triste que pasa en nuestra actualidad. Entonces el Espíritu Santo nunca compite con Cristo, siempre conduce hacia Cristo, siempre apunta, nos lleva hacia Él. Y muchos se pueden preguntar, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí, pastor? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en esta persona? Bueno, es una buena pregunta para responderse a uno mismo. Pregúntese entonces, ¿estoy amando cada día más a Cristo? ¿Estoy obedeciendo cada día más a Cristo? ¿Cristo ocupa un lugar cada vez mayor en mis afectos? ¿Cristo es cada vez más relevante en mi vida? Ese es el verdadero fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos. Si usted está amando cada día más, si usted está obedeciendo cada día más, si Él está ocupando un lugar más importante cada día más en su vida. Si no, entonces el Espíritu Santo no está obrando en usted. Entonces, quien está en el trono de su corazón no es Dios. Quien está en el trono de su corazón, en todo caso, sería usted mismo. Por usted gobierna su vida. Usted decide. Usted planea. Usted hace lo que quiere con su vida. Sin pensar si es o no es agradable a Dios. Si es o no es la voluntad de Dios. Entonces, la mayor evidencia de la obra del Espíritu Santo es una creciente semejanza a Cristo. Que usted se esté pareciendo cada vez más a Cristo. Usted esté perdonando. Usted esté sirviendo. Usted esté amando. Incluso a quien no se lo merece. Usted esté callando aún cuando lo insulten y usted tenga la razón. Cuando usted deja la justicia en las manos de Dios y no la toma por su propia cuenta. Cuando usted se está negando a sí mismo y decide honrar a Dios. Ahí está la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, estamos concluyendo acá. Miren, lo que el Espíritu Santo está haciendo nos da valentía para no ceder ante la presión del mundo. Nos da discernimiento para no perdernos en la confusión. Nos da propósito al reflejar la gloria de Jesús en todo lo que hacemos.
Hoy usted puede dejar de luchar con todo lo que ha estado luchando. Si ha estado con miedo, con cobardía ante la presión del mundo. Si ha estado confundido y no entiende muchas cosas. Si no tiene propósito de vida. Si está desanimado. Si la vida le está pareciendo gris. Hoy usted puede dejar de luchar con eso. Y dar un paso de fe. Reconozca su necesidad y pídale al Señor. Pídale a tu defensor, a tu consejero, al Espíritu Santo, que tome el control de tu vida, de tu mente, de tu familia, de tu futuro. Dios, yo quiero vivir como un verdadero discípulo. Yo no quiero vivir atemorizado, ni confundido, ni desanimado. Yo quiero vivir como un verdadero discípulo. Quizás no sabemos qué tipo de oposición vamos a enfrentar esta semana, ¿no? Tal vez alguien se nos va a burlar en el camino, en la carretera, en el colegio, en la universidad, en el vecindario. Quizás suframos rechazo, momentos de desánimo, no sé. Pero Jesús no dejó a su iglesia sola ni huérfana, ¿no? El mismo Espíritu que sostuvo aquí a los apóstoles hasta el día de hoy. Es el mismo Espíritu que sostiene entonces a nosotros hasta el día de hoy. Es el mismo Espíritu que sostiene a cada creyente. Por eso podemos permanecer firmes. Podemos proclamar el Evangelio con confianza y vivir para la gloria de Cristo. Que ese fue el propósito de la venida del Espíritu Santo. Convencer al mundo, guiarnos a nosotros, darnos discernimiento de la verdad. Pero también para guiarnos a Cristo, para que podamos glorificar a Cristo. Entonces, aquel que está en nosotros es suficiente para sostenernos hasta el final. Hasta el final. Entonces, les puedo preguntar acá, ¿has estado intentando luchar tus batallas en tus propias fuerzas? ¿Hay confusión en las decisiones en tu hogar? ¿No sabes cómo tomar las decisiones? ¿Refleja tu vida la gloria de Cristo? Mi hermano, 1 Juan 4:4 dice, el Espíritu que vive en nosotros es mayor o es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. El Espíritu que vive en nosotros es el Espíritu Santo, es Dios mismo y es más poderoso que el que está en el mundo. Todo verdadero creyente es morada del Espíritu Santo. Todo verdadero creyente es morada del Espíritu Santo. Y si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Él te va a dar la fuerza, la valentía para poder perseverar en medio de un mundo hostil. Él te va a dar el discernimiento, el conocimiento para poder darte claridad cuando vengan las confusiones o las dudas. Él te va a guiar a Cristo. Él te va a guiar para que puedas glorificar a Cristo. Él te va a sostener, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que es nuestro consolador, nuestro abogado defensor. Es el quien nos ilumina con la verdad de tu palabra. Es el quien nos fortalece para poder soportar y vivir en medio de un mundo hostil. Él es el quien nos guía a la verdad. Él es el quien nos convence de pecado. Él es el quien nos lleva hacia usted para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Para que podamos honrarte como nuestro Señor y Salvador. Señor Jesucristo, gracias por lo que hiciste en la cruz, pero también por irte y no dejarnos solo, sino por haber enviado al Consolador, al Espíritu Santo, a morar en nosotros. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.